Listo, el día de hoy vamos a trabajar con, bueno, perdón, vamos a continuar con lo que nosotros estábamos haciendo en la última clase, que eran los servicios de categorías. Cabe recalcar que no pudimos crear como la interfaz, ¿cierto? Perdón, no pudimos crear el controlador automático desde el, desde la entity, ¿cierto? De data contest. Pero acá tengo otro proyecto en donde sí lo pudimos hacer porque lo hicimos con database fields, es decir, creamos un comando, un scaffolding que nos trae la base de datos hacia nuestro proyecto. Tal vez de esa manera sí no las dejo, pero nótese que tiene el contexto, o sea, tiene el contexto en el constructor y todo lo demás es puro código generado automáticamente por el mismo framework. Y acá vemos en la página las páginas que nos crea. Lo vamos a correr y verificamos que es diferente también la forma en la que se visualizan los datos. Es decir, por ejemplo, veamos este pequeño proyecto que yo tengo acá y miramos las dos diferencias. Listo, entonces, categorías. Acá no, mire que ese es diferente al proyecto en el que nosotros estamos trabajando actualmente. Acá vamos a la sesión de categorías. Momento, pues tengo mi equipo que responde cuando quiere. Y acá vemos que por default nos crea este index. Si queremos crear uno nuevo, le damos crear nuevo. Y acá tiene el volver atrás. Podemos ver los detalles. Mire que navega hacia otra página nueva. Con una página que llama detalle. Con el ID del detalle. Y podemos volver atrás. Y si queremos editar. Acá nos muestra los campos disponibles para editar. ¿Cierto? Y en proveedores. Acá sí es un tanto diferente. Venga, mire que prácticamente estamos haciendo uso del repositorio que nosotros tenemos, que es un repositorio que devuelve todos los proveedores, pero de esto ya hacemos uso de un framework, es decir, de un framework de tabla, que nótese que las tablas son totalmente diferentes. Mire esa tabla y mire esa otra tabla. Esa tabla me permite buscar por lo que yo quiera, por cualquier parámetro de acá. Por ejemplo, vamos a ver, exotic. Exotic. Ahí está, Exotic o la ciudad de Londres. Ah, bueno, solamente hay una. Ravenna. Bueno, y puedo editar. Tenemos una ventana modal que nos va a permitir editar y crear, ¿cierto? Eh, Acá pues hay un error en el momento de crear. Pero bueno. Igual vamos a solucionar esto en el proyecto que nosotros estamos trabajando. Y vamos a usar esta tabla. La ventaja es que esta tabla nos concatena, perdón, nos muestra la cantidad de información que hay, nos filtra y podemos ordenar automáticamente. Es responsiva, es decir, si yo cierro la ventana, eh, automáticamente se adapta a la pantalla. Entonces vamos a usar esto para .NET Framework. Vamos a implementarle eso a la que tenemos hasta el A momento. lo que nosotros tenemos es correcto. Eh, de momento vamos a abrir SQL, vamos a crear un registro manualmente de categorías para que por lo menos nos devuelva algo. Y luego ya empezamos a hacer los registros pues por medio de los procedimientos que nosotros vamos a hacer. Listo. Entonces tenemos este código, ¿cierto? Que nosotros estamos trabajando en este. De hecho ya creamos nuestro primer servicio que se llama categoría de service y nos devuelve el get all, es decir, todas las entidades que tenga categoría de entity. Eso es lo que ustedes no están utilizando el repositorio. Claro, estamos usando repositorio, categoría de repositorio. Vea que acá estamos en categoría de entity, estamos diciéndole que utilice este repositorio. Y el repositorio estamos llamando, ¿cierto? El get all. Les he indicado que nosotros no deberíamos exponer nuestras entidades como tal. ¿Cómo así que no deberíamos exponer nuestras entidades? Es esto, no podemos exponerla en tabla, la tabla que tenemos, no debemos exponerla hacia afuera. ¿Por qué no podemos exponerla? Para que evitar inyección de código SQL. Para eso utilizamos algo que se llama DTOs. Que son los DTOs? Se llama Data Object Transition. Entonces, acá donde está nuestro contest, vamos a crearnos una nueva tabla, una nueva carpeta, perdón, vamos a llamarla DTO.
Y este de TO vamos a crear otra carpetica. Yo suelo crear por cada entidad una carpetica. Listo. Entonces, si nosotros revisamos para crear una categoría, ¿cuáles son los requisitos básicos necesarios para crear una categoría? Realmente solamente es string, ¿cierto? Porque no me pide el ID de la categoría al momento de crear. ¿Por qué? Porque el ID de la categoría es autoincrementable. Entonces yo tengo una categoría, a mí me gusta crear los campos ya cuando estemos trabajando con API REST, que prácticamente esto es un poco más avanzado que API REST porque incluso API REST nos ahorramos la parte de la visualización. Pero entonces al utilizar API REST es complementario a esto o ya no utilizaríamos. Ya no vamos a hacer MVC, son dos cosas diferentes, se utilizan para cosas diferentes. Pero bueno, entonces esos son, le pongo add, que es símbolo de insert, add category, y termina con el apellido de TO. Entonces a la ID category, si miramos nuestra tabla de entidad, yo le voy a poner que me reciba esto, cierto, que es lo único que necesito, y es público. Recuerda que es importante siempre ponerlo público y no dejarlo internal porque no nos va a funcionar. Este más lent también. Entonces ahí es como si, aquí lo que hace es como si le escribiera una nueva categoría. No, no es como si quisiera una nueva categoría. Lo que vamos a hacer es que vamos a recibir, al momento de crear la categoría, vamos a recibir nada más el string. ¿Cómo lo recibimos? Nosotros vamos a crear un servicio. ¿Qué es un servicio? ¿Qué es un servicio? Lo que nos va a permitir crear la categoría. Vamos a crear un servicio que se llame, pues vamos a escribir el código. Acá lo vemos. Public. Por ejemplo, acá vamos a mirarlo acá en este código que tenemos acá, que es cómo lo creó el Entity Framework List. Mira acá, en categoría controller. Mire que eso es para agregar, donde está el create. Eso ejecutaba un comando. ¿Dónde está el post de esto? Delete. Confirmar eliminación. Edit. Ok, es este. Esto recibe esa categoría. Mire que por el controlador, o sea, es decir, eso es un servicio que se expone a la vista. Y la vista lo que hace es enviar. Mire que acá me está diciendo, estos son los campos que te estoy enviando. Y que están en esta categoría. Y lo que hace es agregarlo directamente al contexto y hacer el guardado. Nosotros no vamos a exponer nuestra tabla directa. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Vamos a exponer directamente este add category. Y listo. Por ejemplo, momento dejémoslo así, ¿cierto? Voy, ¿cierto? Y vamos a colocarle add category, ¿cierto? Add category. ¿Qué recibimos como add category? Pues nosotros estamos enviando este, ¿no? Y listo. Este add category, pongámosle, por ejemplo, add. Y abrimos y cerramos. Le dejamos voy porque no estamos retornando si es un booleano, si es un true, o sea, después de la operación que estamos retornando, para indicarle al usuario final, hey, se hizo bien o no se hizo bien. Listo, entonces, y tenemos category. Acá necesitamos crear una entidad porque nuestra base de datos, nuestra base de datos no recibe la de category. ¿Qué recibe nuestra base de datos? Recibe el category entity. Entonces, creamos un nuevo objeto de category, a mí me gusta llamarlo entity, las nuevas entidades. Entonces le pongo category entity igual a entity, ¿cierto? Y abrimos y cerramos. ¿Recuerdan que en las clases iniciales yo les enseñé que existen muchas formas de llenar un objeto? Esta es una forma que a mí me gusta usar cuando estoy trabajando en creaciones. Y entonces control punto le digo category es igual al add punto category y listo. ¿Qué es lo que hice? El objeto que me viene acá, que en ese caso que apenas me trae una sola propiedad, la estoy pasando a la categoría entity. ¿Qué debería hacer entonces? Inicialmente no vamos a hacer validaciones de que si existe la categoría o que si no existe. Primero dejémosla así y luego, después de que tengamos esto, hacemos la validación de que si existe la categoría. Entonces, para poder agregar, nótese que tenemos algo muy bacano que está en el repositorio. Recuerden que en el repositorio que nosotros creamos ya tiene el add. Mire que es genérico.
Entonces, y eso retorna un entero. ¿Qué retorna el entero? Retorna 1, retorna la cantidad de objetos que guardó o que hizo o que modificó. Si retorna 0 es porque no hizo nada. Si retorna más de 0, significa que sí hizo la operación. ¿Cierto? Entonces, a de repository, como es category repository, le digo add entity. Y esto lo podemos decir como es, primero es una tarea asíncrona. ¿Qué significa asíncrona? Que vamos a utilizar las técnicas de multihilo. Es decir, necesitamos obligatoriamente que esto sea assign, ¿cierto? Assign task. Es decir, que se ejecute una tarea. Y para poder que haga la tarea y continúe, o sea, que espere el resultado, entonces le tenemos que poner el await. El await siempre va en los métodos que tienen el task assign. Eso significa que eso es una tarea que se va a utilizar el paralelismo de los computadores. Un computador puede tener muchos núcleos o muchas colas. Y lo que hacemos nosotros es que utilizar toda la cantidad de procesadores disponibles que tiene el servidor o que tiene nuestra máquina. Si lo dejamos directo, lo que hace es que llega uno y sobrecarga ese mismo núcleo. Y lo que hacemos con eso es que, listo, llega un proceso, listo, ese saco pase a otro, otro saco pase a otro. Y así podemos procesar mucha más información y ser mucho más rápido. Listo, recordemos que eso retorna un entero. Entonces yo como valido que si lo hizo bien o no. Pues primero es que si me retorna 1 o mayor a 0, ¿cierto? Pero entonces yo voy a hacer una lógica de que eso me retorne un booleano, es decir, un true o un false. ¿Y cómo voy a hacer? Pues yo le digo return y digo acá en la fórmula, hey, si el resultado, mire que es mayor a 0, es igual a true, ¿no? Entonces acá tenemos ya nuestro primer servicio de agregar categorías. Si ese resultado es mayor a 0, tenemos true. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Este es el código como tal que hace todo este proceso. Pero yo no expongo, recordemos que yo no estoy exponiendo, yo no estoy implementando o no estoy haciendo un instanciamiento de categoría service. Yo lo que estoy haciendo es exponer a través de una interfaz, segregación de interfaz. Es decir, el cliente o la persona que va a consumir esto, y digamos que en este caso si fuéramos a pasarlo a otro lugar, solamente debería ver este método, add category. No le interesa saber qué es lo que hace add category, solamente ve esto. O sea, solo la selección y agrega la nueva categoría y ya. Sí, entonces, sí, es correcto. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Ya tenemos nuestra interfaz. Si miramos acá en el controlador, y es lo que estoy diciendo, el controlador que consume acá de categoría, él llega y mira, bueno, yo tengo dos métodos, listo, vamos a implementarlos. No son obligatorios, pero para este caso, sí, cierto, porque necesitamos el agregar categoría. Y nótese que primero lo que yo estoy haciendo es crear los servicios que necesito. Yo acostumbro a crear primero todos los servicios que necesito para luego tenerlo todo y empezar con el front directamente, sin no tener que devolverme a crear el update y toda la cosa. ¿Cierto? Para el caso apenas me voy a quedar con esos dos. Voy a hacer una regla a mi forma de trabajo para evitar, o bueno, ¿será que primero creo todos los servicios? Será bueno, vamos a crearlos todos los servicios. Olviden lo que dije. Entonces, el servicio, yo copié y pegué este de acá. De momento voy a dejarlo simple, es decir, voy a retornar el ok si lo hizo bien o no, listo. No voy a, más adelante le metemos otra forma de respuestas. Y la respuesta ahí es Entonces, ese ok de ahí. si recordemos que el ok es un 200, yo les dejé a usted una documentación que lo que nosotros necesitamos responder es mensajes positivos y mensajes de error y mensajes internos, ¿cierto? Entonces en ese caso el ok es un ok, significa hey, lo hizo bien, ¿sí o no? Bueno, entonces miramos el servicio. No, se llama add category. Yo, pues, para facilidad, yo voy a copiar todo esto y lo pego desde acá. ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a recibir al fin y al cabo. Add category y add lo paso como parámetro. ¿Por qué el controlador lo pasé? Porque finalmente ese es el que va a recibir el add category. Y esto retorna un booleano, ¿sí o no? Si miramos, pasamos el mouse, retorna task bool.
que necesitamos decirle es un booleano igual a result. Ahora nótese, le voy a quitar el away y ese booleano lo voy a pasar acá. O sea que retorna que acá cuando yo consumo el servicio me vuelve un true o un false. Eso me va a indicar si lo hizo bien o no. ¿Sí o qué? Ahora nótese, este booleano. El await se pone es porque se está utilizando una sync. Un asíncrono, es correcto. Lo voy a quitar el await. Mire que me está diciendo un error. ¿Por qué? Porque si en el await retorna es una un task string, es decir, retorna una tarea. Pero una tarea no es igual al booleano. Entonces es importante colocarle el await para que espere el resultado y luego lo retorne. Si no, entonces no espera el resultado y lo pasa de largo. Listo, ahí ya tenemos dos servicios. ¿Qué nos falta del CRUD? El actualizar y el eliminar. Bueno, entonces para el actualizar, a mí me gusta. Vamos a mirar acá. Voy a crear ahora sí, voy a crear otra entidad que se llama category DTO. ¿Por qué category DTO? Si miramos la entidad original, la entidad original que es category entity, esto recibe uno que se llama ID category, sí. Este category DTO va a recibir el ID de la categoría y va a heredar el add category. Recordemos que en el tema de herencias, lo que vimos en un inicio, como en add category yo tengo la categoría, entonces al momento de poner a heredar la categoría, el category DTO de add category, entonces ese category DTO va a tener todas las propiedades y métodos públicos que tenga este add category. Entonces de esta manera ya yo tengo en categoría DTO tengo el ID de la categoría y la propiedad que está en category. Entonces, y como para actualizar una categoría yo necesito el ID y la propiedad, entonces ya con eso estoy más que bien. Listo, yo llego y copio, voy a copiar y pegar eso que es prácticamente lo mismo. Yo le voy a poner en vez de eso, le voy a poner uday, ¿cierto? Y le voy a poner el add, le voy a quitar el add y le voy a dejar solamente el category. Y vamos a colocarlo como voy a ponerle como DTO o bueno, uday, para que sea más diciente pues. Ahora, ¿qué es lo que necesito yo para que esto esté funcionando bien? Retornar una categoría, es decir, necesito consultar la categoría que voy a actualizar, porque mire que yo acá estoy recibiendo el ID de la categoría y necesito consultar y luego actualizarla. Yo voy a hacer un método, por el momento va a ser un método privado, y esa es una de las buenas prácticas, porque si no yo tendría todo esto en este código. Por ejemplo, yo voy a dejar este entity, lo voy a dejar ahí, y yo haría lo siguiente, ¿cierto? Le diríamos como que hey, entity es igual a la se llama repository, categoría repository.fill_defaults. Primero no voy a validar si es distinto o nulo, y acá hacemos un método lambda. ¿Qué es un método lambda? Es una forma de filtrar, así como cuando hacíamos los where, y de hecho eso es un where. X mayor igual mayor X punto, le digo ID category debe ser igual a uday punto ID category. Listo, si miramos me está sacando el error porque eso también es una tarea, ¿sí o qué? Entonces debería que ir con el await. Listo. Nótese que no estoy validando si esto es nulo, es decir, si me trae el resultado o no me trae el resultado o no. De momento lo vamos a dejar así. Yo voy a dejar por acá un mensajito de todo y vamos a validar si el resultado es nulo, ¿cierto? Listo. Que más adelante vamos a estar optimizando todo este código. Por el momento no nos importa. Vamos a asegurarnos de enviar los datos correctos. Y acá ya me autocompleta. De la entidad esta, yo cojo el category y le digo, hey, category va a ser igual a la categoría que yo recibo de uday. Y ya no voy a agregar, sino que voy a uday, actualizar. Y lo mismo, me retorna un un entero. Y entonces yo valido si el entero es mayor a 0, es decir, si sí hizo la operación, entonces me devuelve un booleano. Mírese que, ¿por qué hago eso? Porque acá hace un save change.
O sea, guarda directamente la operación sidechains, guarda directamente la base de datos. Y listo, ya tengo mi update category. Vamos a, lo llego, lo copio, lo pego en el category repository y lo pego, ¿cierto? Sencillito. Ahora yo llego, voy a mi controlador y hago lo mismo. Acá hay un error. Yo no tengo un, para agregar yo no utilizo un HTTP GET, utilizo un HTTP POST. El POST es para agregar o enviar información y el HTTP PUC es para actualizar. Si ustedes revisaron la documentación que yo les pasé, ya deberían de saber esta información. Entonces sería update category y vamos a reemplazar los nombres. Update category, el nombre de la ruta se llama update category. Y esto me recibe, mire que me está sacando el error. A pesar de que también devuelve un booleano, hey, pero yo no le recibo esa de category, yo le recibo es uno que se llama category ETO. Mire que ahí sí no me sacó ningún error. Pero para que todo bien, todo esté bien, entonces, pues, para que sea más diciendo, digámosle que es el update, ¿no? Ahí ya tengo 3 de los 4, que son el ADD, el actualizar y el consultar. ¿Sí o no? Vamos bien. ¿Qué me hace falta? El eliminar. Pero ahora miren el problema que tenemos. Si yo llego y hago public assign, bueno, yo assign porque también va a retornar un booleano. Casi todos retornan un booleano. Y le digo delete category. Para eliminar la categoría es tan simple que solamente recibo el ID category. Entonces, para eliminar la categoría, ¿qué necesito hacer? El mismo código que tengo acá, es correcto. Yo llego a este código especialmente. Entonces, este código necesito consultar y le doy retornar. No, le doy away, ¿cierto? Punto category repository. O sea, Punto consulta se muestra, no se muestra. delete. ¿Cómo? O sea, para poder eliminarlo se hace con el ID, ¿cierto? Sí. Acá, este category repository. Entonces, nótese. Yo llego. Entonces le digo, el ID category es este. Y entonces, ahorita necesito punto. Acá se llama remove si mal no estoy. Remove y recibe la entidad. Y necesito retornarlo, ¿cierto? Y diciéndole que eso es un mayor a 0 para indicar, porque eso retorna un entero también, si notan. Todas las propiedades básicas acá retornan un entero, miren. Se retorna un entero, el size change, el UD retorna un entero, se retorna un entero. Listo. Nótese que acá estamos faltando a uno de los códigos de principio solid. ¿Cuáles son? La no duplicación de código. Vea, este código que tenemos acá es exactamente el mismo que tenemos acá. Yo lo iba a hacer desde el principio diferente porque ya yo sé, ¿cierto? Pero lo quise mejor dejarlo así para que ustedes vieran cuál es la importancia. Si usted nota este código que hay acá, eso vendría siendo una mala práctica porque... Pero eso es como tal, es por buena práctica, pero como tal no haría ningún... No, esto es funcional, es decir, hasta ahí está funcionando. Pero es, venga que se escribe mal category. Category. Pero no, eso no es recomendable. Entonces vamos, como este método, el que vamos a hacer de consulta, no lo voy a exponer. Es decir, no va a ser público, entonces dejámosle privado, obviamente, ¿cierto? Igual es un assign, es un task. Y esto que retorna, dígame que va a retornar si vamos a consultar la categoría. ¿Qué retorna aquí? No, retorna la categoría. Estamos consultando una categoría. ¿Qué debe retornar? Una categoría. Entonces get category entity, vamos a llamarlo así tal cual, que reciba un ID category. Listo. Y voy a coger esto de acá. Lo voy a cortar. Esa no, esto.
la corto, la pego y le doy return entity. Entity. Listo. ¿Qué sucede? Vamos a poner esto acá. Acá es donde va el mensajito. Necesito yo validar que esto sea nulo, porque si yo pongo una categoría que no existe, entonces me va a mostrar un error, me va a generar un error, porque en la base de datos esto no existe, ¿cierto? Entonces me va a retornar un nulo, porque el filter de false retorna, si no encuentra resultado, retorna nulo. Ahora, esto de acá, pues fácilmente lo reemplazo. Yo digo, hey, ya no me llame ese método, ya llámeme a este que yo tengo privado. Y vamos a copiar esto para el delete. El delete pasa lo mismo. Si ok, hey, no, usted ya, pues, ya recibe la ID categoría, consúltela y elimine. Listo, entonces ya tenemos, mire que hicimos un método para simplificar el código. Si usted ve un código que se repite más de 2 veces, eso significa que está sujeto a refactorización. ¿Qué significa refactorización? Lo que nosotros acabamos de hacer. Simplificar el código, hacerlo más legible, hacerlo más limpio. Como les dije yo en algún momento, el código debe ser como una cátedra. Que al usted entrar y verlo, se oigan cantos gregorianos, angelicales. Listo. Es decir, que sea autodiciente, que sea espléndido. Y lo mismo, vamos a la iCategory Service, pegamos el delete category y vamos a nuestro controlador, que es el que donde tenemos inyectado el category service. Ese es un PUC, vamos a copiar, pegamos, eso es un delete ya, cierto, http delete, eso es un delete, eso es un delete, acá, delete category, lo pegamos acá en el nombre del método, acá en la ruta para que se llame así. ¿Y qué recibe? Díganme ustedes qué recibe ese delete category como parámetro. Recibe la ID de la categoría. Bueno, ¿dónde está el controlador acá? Yo llego y tiene la ID de la categoría y lo paso acá. Entonces, ya tengo mis 4 métodos básicos, que es el agregar, el actualizar y el eliminar. ¿Qué me hace falta? Para finalizar esa primera parte voy a que el servicio no me exponga la tabla. Primero que yo al get all estoy disponiendo toda mi tabla y ahí pues no estoy haciendo nada, ¿cierto? Entonces ¿qué tengo que hacer? Es poner, por ejemplo, este category DTO, ¿dónde está el update? Category DTO es prácticamente idéntico. Mire, tengo el ID category y el category, no necesito el product entity. Y el category DTO tiene todo eso. Entonces vamos a devolver, cuando le haga get all, eso me va a retornar una lista, pero una lista de category DTO, no una lista de. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Reemplazando. Ahí está. Ahí reemplazo. Acá el controlador. Mire que como reemplacé el controlador, ya no me saca ningún error. Eso es la ventaja. Mire que esto, mire, aquí vamos a ver la diferencia que hay en el momento de inyección de dependencia. Acá inyecté la dependencia. El único cambio que va a haber esto es que la categoría el cambio a la entidad, que ya va a ser categoría de TO y en vez de categoría de entity. Pero si vamos a la implementación de ese código, esto se va a recibir un cambio más grande. Mire que tenemos las categorías, pero a la vez necesitamos retornar. Mire que estamos recibiendo categoría de entity, pero necesitamos retornar categoría de TO. Entonces necesitamos hacer una lógica, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer yo, de pronto puede ser complejo para ustedes, pero más adelante ustedes ya van a ver que es igual de simple. Vamos a decir, es una lista de categorías de TO, se va a llamar, pongámosle listas, y esto va a ser igual a categorías. Bueno, acá lo hace según la experiencia de cada uno.
¿Cierto? Hay gente que llega y podría simplemente decir una lista igual a new. Y vamos a decirle list category. Category de TO. ¿Cierto? Estamos inicializando la lista. Eso es con razón, es que no me autocompletado. Estamos iniciando la lista. Y lo que harían es hacer un for each sobre categorías de TO. Y empezar a la lista esta. Empezar a agregarle DTO. Tin. O sea, es decir. Y aquí empezaron a pasar los datos. DTO, entonces category igual a ítem de category. Y el ID igual a item.id. ¿Cierto? Y finalmente a la lista, esto ya lo vimos nosotros lo vimos en las clases iniciales, le dimos agregar y le agregamos el DTO. Y finalmente, ¿qué retornarían? Pues retornan esa lista. Y si nosotros la dejamos así, la verdad es que funciona. Es decir, esto es válido. Esto es totalmente válido. Esto funciona. Si tiene usted menos de 100 datos. Imagínese que usted tuviera 1000 datos, 10.000 datos. Y por cada dato tuviera que hacer un for each. Se demoraría un montón. No sería óptimo. Entonces esto no es recomendable. A pesar de que eso lo haría pues una persona junior. Es decir, una persona que apenas está aprendiendo. Y es válido. Como le digo, yo lo hice. A mí no me da pena decir, yo lo hice en su momento. Hasta que aprendí algo muchísimo más rápido. Mientras usted en un millón de datos o 10.000 datos, esta consulta le puede demorar 10 segundos. ¿Cierto? Que llega mientras procesa uno a uno 10.000 datos, puede demorar 10 segundos. Esto que vamos a hacer, que es la forma adecuada de hacer esto. Claro, ya existen librerías que se llaman como Automapper, pero por el momento no utilizamos librerías externas, hagámoslo todo manualmente para que ustedes aprendan a hacerlo manualmente. A mí la verdad me gusta mucho más trabajarlo manualmente. Y le digo, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo esta lista. De esta lista de categorías, le digo, esta lista va a ser igual a esta lista de categorías. Y le digo select. ¿Qué es select? Oiga, seleccióneme, es como seleccióneme la entidad que tiene. Y le digo x igual a new. Entonces, de esa entidad que tienes, conviértamela, es decir, me la va a pasar una a una. Bueno, yo digo x, es decir, va a ser igual a una nueva categoría de TEO. Y finalmente terminamos con el toList, porque es una lista, ¿no? Y vendríamos haciendo prácticamente lo mismo que está acá. La diferencia es que en vez de ítem va la X. La X hace la vez del for each. Mire, son dos consultas que hacen lo mismo. Es decir, son dos formas de hacer lo mismo. La diferencia, la única pequeña y grandísima diferencia es que en 10.000 datos, en 1000 datos, eso te va a demorar 10 segundos y esto demora 0.1 segundo. O sea, en cantidad de procesamiento, en cantidad de qué tan rápido lo hace, cuando se manejan volúmenes de datos grandes, ahí es donde importa. Porque nadie quiere que su sistema se quede cargando y demore mucho. No, entonces vamos a hacerlo así. Listo, nada más lo voy a dejar incluso aquí para que ustedes lo tomen como ejemplo. Listo, entonces ya ahí, nótese, mire, es lo que también voy a hacer. Nótese que hicimos un montón de cambios en el código, pero el controlador ni cuenta se dio. ¿Qué hace el controlador? Implementa nada más la interfaz que está expuesta. Eso es lo que le estaba diciendo yo en un principio. Usted no sabe qué es lo que hace el getAll. Lo único que le importa es que eso le retorna una lista de categorías. Usted cuando se va en su carro, usted lo único que espera es que al voltear el volante hacia la derecha, las llantas giren hacia la derecha. Al voltear hacia la izquierda, las llantas giren hacia la izquierda. Y ya. ¿Es así o no es así? Usted no sabe la cantidad de mecánica, engranaje, aceite, demás que tiene eso. Es lo mismo. Mire que acabamos de hacer una modificación, digamos que considerable, pero este controlador que está inyectando el category service ni enterado. Listo. Vamos a terminar aquí.